Bienvenida a un episodio más de Entre Hijas Podcast. Y para los que no me conocen, mi nombre es Laura Saldaña y soy creadora de contenido, mamá, esposa, hija, hermana, muchas otras cosas más. Los que ya me siguen desde hace tiempo saben que tengo una página que se llama El Diario de una Hija de Dios, que está en Instagram, TikTok, Facebook. Y de ahí surgió Entre Hijas Podcast. Así que si no me sigues todavía, puedes ir a ver allá más contenido, pues un poco más cortito que lo que sale aquí en YouTube o lo que escuchas en Spotify. Pero pues recién me gradué del Instituto Bíblico y algo que me apasiona, además de mi familia, Dios, es enseñar la palabra de Dios y acompañar a otras mujeres para que puedan mejorar su relación con Dios. Así que si es primera vez que estás viendo este video o este canal, bienvenida y espero que esto sea de bendición. Suscríbete para que cada semana te pueda llegar la notificación de que hay un nuevo video y ahorita precisamente estamos en el capítulo 2 de la segunda temporada de este podcast. Y hemos estado haciendo como esta serie de hablar de mujeres que se mencionan en la Biblia, más o menos importantes, u otras que se cree a lo mejor o que no hemos visto que sean tan importantes, pero que en todo hay un mensaje. Y hoy precisamente quiero que hablemos sobre Lea o Lía, no sé bien cómo la conozcas tú, y le he puesto por título a este episodio Cuando no soy la favorita. Y si has escuchado esta historia, tal vez ya sepas que Lía fue la esposa de Job, pero no fue la esposa que él realmente quería. Y creo que cuando hablamos de Job, perdón, me equivoqué, de Jacob. Cuando hablamos de Jacob, que después se convierte en el pueblo de Israel, de ahí viene toda la descendencia, nos enfocamos mucho en él y en su esposa Raquel, por la que trabajó por 7 años, etcétera, etcétera. Pero hoy quiero que veamos a Lía, a la que tal vez se le ha dejado un poco olvidada. Y creo que muchas a lo mejor nos podemos identificar en alguna etapa de nuestra vida con lo que ella vivió. Y no creo que sea casualidad que Dios haya permitido que esto quedara plasmado en la Biblia, sino es para ayudarnos a superar si es que nos encontramos en esta situación. Les decía, el título es Cuando no soy la favorita. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que todos somos los favoritos de Dios, pero vamos a ver esta historia de Lía, por qué le he puesto Cuando no soy la favorita. Lía era la mujer que siempre fue comparada, que hasta cierto punto pudo haber sido ignorada, ¿verdad? Sus emociones o sus anhelos no fueron contemplados cuando ella fue entregada en matrimonio a Jacobo. Y pues la mujer que se sintió como muchas se sienten, como no soy la escogida o no soy la favorita. Y quiero que me acompañen a leer Génesis 29, 16 al 17, donde vemos cómo la historia de Lía empieza a través de un matrimonio complicado, como les contaba ahorita al inicio, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice así. Y Labán tenía 2 hijas, el nombre de la mayor era Lía, y el nombre de la menor era Raquel. Y los ojos de Lía eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y aquí vemos la primera cosa que puede llegarnos a hacer sentir no escogidas o no favoritas. Porque la Biblia dice algo fuerte y es donde inmediatamente en cuanto se presenta a Lía como hija de Labán, se hace una comparación con su hermana. Porque Lía dice, oh, pues tenía como ojos bonitos, ¿verdad? Dice que sus ojos eran delicados. Pero de Raquel dice que era de lindo semblante y además era hermosa. Entonces la describe como a lo mejor de una manera más detallada o más, tal vez como más importante o más hermosa, más llamativa. Y digamos, ¿por qué debería de ser así? ¿Por qué describen de una forma tan sencilla una y a otra de otra forma tan, a lo mejor, una cosa extra, ¿no? Y es que desde el inicio Lía, a pesar de ser la hermana mayor, vivía bajo la sombra de alguien más. Y creo que esto nos puede llegar a pasar a muchas de nosotras que a lo mejor estamos viviendo bajo la sombra de algo o de alguien y que nos hemos sentido así, tal vez que estamos entre la comparación, midiéndonos nuestros resultados, por ejemplo, hoy en día en las redes sociales con otras personas, o tal vez puede ser en tu misma casa, en tu trabajo,
donde constantemente estamos siendo comparadas o nosotras mismas nos estamos comparando con alguien más, midiendo nuestros logros con los de alguien más y sintiendo que hagamos lo que hagamos, realmente nunca vamos a alcanzar a ser como esa cosa, esa persona, esa meta o lo que sea que esté haciendo que tú te compares. Y es por eso que le he puesto atención a esta historia, porque creo que hoy en día es fácil que nos pierdamos en esa eterna comparación, sobre todo cuando vemos nuestros celulares, la televisión constantemente, mujeres que a lo mejor están mostrando la mejor parte de su vida y tú ves tu vida real como algo que no se parece a eso y tal vez estás constantemente comparando tu familia, comparando tus hijos, comparando tu casa, tu carro, tu trabajo, tu profesión, incluso comparándote a ti misma. Y quiero decirte hoy que este episodio es un llamado a dejar de compararnos y vamos a encontrar la manera de cómo podemos ser restauradas a través de Dios en este episodio. Fíjense nada más, les decía yo que Jacob tuvo una esposa que es como muy recordada, que es Raquel, pero también tuvo esta esposa que se llamaba Lía. Y bueno, para los que no hayan leído esta historia antes, ¿cómo fue entonces que tuvo dos esposas que eran hermanas? Jacob trabajó 7 años por Israel, pero fue engañado y recibió primero a Lía porque el papá de ambas no quería que primero se llevaran a Raquel si Lía era la hija mayor. Entonces, aquí en Génesis 29, 23 al 25 dice: y sucedió que a la noche tomó a Lía su hija y se la trajo, y él se llegó a ella. Venida la mañana, he aquí que era Lía. Lía fue escogida en el matrimonio, pero no fue amada en el corazón. Es decir, que su papá tomó la decisión de entregarla, y esto me pone a pensar, ¿acaso el papá de Lía, no dando por hecho a lo mejor todas las costumbres de aquel entonces y de ese pueblo, sino acaso el papá de Lía llegó a pensar como que no era capaz de atraer a algún hombre y de ella sola poder decidir con quién se iba a casar? Yo sé que antes eran como matrimonios arreglados, pero ¿por qué hizo esto? Porque si realmente el Jacob quería estar con Raquel, ¿por qué le entregó a Lía? Y en este sentido podríamos decir, bueno, es que el papá cuidó de su hija y entonces Lía sí fue escogida para matrimonio, pero no fue escogida en el corazón de Jacob. Hay mujeres que tienen un esposo, que tienen una familia, que tienen una posición y que tienen responsabilidades y se puede decir que se mantienen en el día a día ocupadas y hasta a lo mejor están sirviendo en la iglesia, a lo mejor se sienten como que están haciendo algo, pero por dentro nos podemos llegar a sentir como que no hemos sido elegidas por alguna otra razón. Y creo que mucho de lo que describe la Biblia sobre Lía, ahorita lo vamos a ver más adelante, habla de que precisamente ella nunca se sintió elegida porque su esposo no la eligió a ella. Fue algo así como que impuesto y a lo mejor yo no quisiera estar en ese lugar, pero yo digo, bueno, Jacob pudo haber dicho, bueno, pues ya me dieron a Lía, ya me quedo en paz, pero no, era tanto su deseo de tener a Raquel que volvió a trabajar otros 7 años para tener a Raquel. Entonces yo creo que eso pudo haber hecho todavía más daño en el corazón y en su autoestima y en todo lo que Lía podía estar sintiendo. Y esto me lleva a pensar que precisamente el hombre puede no ver lo que nosotros valemos, lo que nosotros somos, y podemos estar en el mundo aquí viviendo una vida donde a pesar de dar todos nuestros esfuerzos, a pesar de tener todos, sentirnos que no estamos siendo elegidas. Pero déjame decirte que ese sentirte elegida y como especial y amada no viene de un hombre, en este caso por ejemplo en el matrimonio con Jacob, ni tampoco de un puesto que te den en el trabajo o de algo importante que representes, sino que viene de sabernos elegidas por Dios, y para allá vamos a avanzar un poquito más. Porque en Génesis 29:31 ocurre algo súper importante. Muchos podemos decir, bueno, ¿por qué Dios permitió esto? Y yo les decía que no hay nada que Dios permita
que quede en la Biblia, sino es para ayudarnos, para darnos un ejemplo, ya sea para un ejemplo de fe, pero a veces también ejemplo de cosas que no deberíamos de hacer. Pero en este caso, por ejemplo, en Génesis 29:31 dice, y vio Jehová que Lía era menospreciada y le dio hijos. Fíjense qué hermoso que Dios sí la elige para ser mamá y le da el regalo de tener hijos. Y Dios vio lo que nadie estaba viendo a su alrededor, que era el hecho de que ella se sentía rechazada, porque la Biblia más adelante cuenta de cómo, pues, Jacob también se casa con Raquel y cómo en todo el recorrido que vemos en la Biblia sobre la historia de esta familia, realmente Jacob siempre su favorita fue Raquel. Entonces, por eso yo le puse, cuando no eres la favorita, porque Lía, a pesar de ser su primera esposa, y que después fue la que le podía dar hijos, pues no era su favorita, no era la elegida para él. Entonces Dios ve ese rechazo que sentía Lía, ese dolor, me imagino, esa soledad a lo mejor que ella tenía de que pues sí, tengo a mi esposo Jacob, pero pues él no me elige a mí y a lo mejor yo me pongo a pensar como que, ay, Lía ahí sentada, ¿no? Sin hacer nada y los otros dos por allá muy enamorados, imagínense, ay no, qué terrible escena. Pero Dios tiene cuidado de ella, tiene compasión y le dice que al ver que era menospreciada, Él le da el regalo de tener a sus hijos. Y aunque Lía no era la favorita de Jacob, sí fue vista por Dios. Y muchas veces pensamos que Dios no está atento al menosprecio, al rechazo que tenemos, que sentimos, a nuestro dolor, a nuestra soledad, a nuestras injusticias. Pero la verdad es que Dios no hay ni una lágrima que nosotros derramemos que Él no la vea y que Él la pueda ignorar. O sea, eso no pasa. Nosotros tal vez podemos sentir en este momento que estemos pasando que estamos solas, que ay, nos rechazaron o tal vez vivimos una vida de rechazo. Yo episodios atrás les contaba de cómo pasé de bastarda a hija y por años yo me sentí rechazada. ¿Por qué? Porque sentía pues que mi papá de sangre me había rechazado y eso marcó se podría decir mi identidad por muchos años. Y yo no sé si hoy tú estás pasando por algo así, donde te puedas sentir rechazada o con dolor o en soledad o como que no estás siendo vista por Dios. Pero hoy quiero decirte que Dios no te ignora, que Dios mira cada cosa que te pasa, cada lágrima que derramas, cada circunstancia dolorosa que pasa en tu vida y Él está haciendo algo, Él va a hacer algo, Él va a traer un consuelo a tu vida, como en este caso para Lía lo fueron sus hijos. Y fíjense lo curioso que estos regalos que Dios le dio a Lía, que eran sus hijos, representan el proceso interior de sanación que llevó Lía, porque cada hijo que ella tenía reflejaba como ese momento de su proceso emocional, donde ella iba a ser restaurada, donde estaba siendo sanada su identidad por Dios. Génesis 29:32 dice, y concibió Lía y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Fíjense, Dios le estaba dando este regalo de ser mamá como un decir, hey, o sea, aquí te menosprecian, pero yo te amo tanto que te doy el regalo de tener hijos. Y sin embargo, ella al recibir esos regalos quería usarlos como para decir, ahora mi esposo me va a amar. O sea, ella estaba obsesionada por hacer que él la eligiera, incluso a través de los regalos, que en este caso son representados como hijos, que Dios le estaba dando. ¿Y cuántas veces en nuestra vida diaria no nos obsesionamos con tener el agrado de las personas o de otra o del mundo? Que hasta los regalos que Dios nos ha dado, sean nuestros dones, sea nuestra familia, sea nuestro trabajo, nuestra inteligencia, cualquier cosa que Dios nos haya dado, la usamos en vez de para glorificarle a Él o para servirle a Él, para querer quedar bien con otros y decir, elígeme a mí, mira lo que valgo. Y creo que ese no es el propósito por el cual Dios nos da esos regalos. Después en Génesis 29:33 dice, oyó Jehová que yo era menospreciada.
Y luego dice Jehová en el 34, ahora se unirá a mi marido conmigo. O sea, ella seguía aferrada a que a través de esos regalos que Dios le daba, que eran sus hijos, su esposo se iba a unir a ella. O sea, por fin la iba a elegir, por fin iba a ser la favorita de su esposo. Si lo pasáramos al tiempo de ahora, yo creo que si Lía hubiera tenido una amiga, le hubiera dicho, ay, amiga, ya, ¿no? No lo ves, estás viendo y no ves, algo así. Pero bueno, este era un proceso que tenía que pasar para que ahora nosotros aprendamos de él. Y Lía tuvo más hijos y cada hijo que ella tenía le ponía un nombre que cuando te pones a estudiar la historia representa como cómo iba avanzando ella en ese proceso de sanación. Por ejemplo, el siguiente decía, su nombre significaba ahora me amará, el siguiente significaba ahora se unirá, el siguiente ahora me verá. O sea, ¿cuántas veces lo único que queremos es ser vistas? Y yo quiero decirte que lo que importa es que Dios te vea. No importa si los demás no se fijan en quién tú eres o en qué tú haces, lo importante es que Dios lo vea. Muchas veces, por ejemplo, cuando servimos en la iglesia, lo tomamos como algo a la ligera, pero yo siempre le digo a mis hijos cuando les toca servir, hey, imagínate que Dios te está viendo ahí, está como, a ver, como cuando le alabamos, por ejemplo, déjenme escuchar porque mi hija Laura, mi hija Estefanía, mi hija, como le quieras poner el nombre, vino aquí a alabarme a mí. Y sin embargo, desaprovechamos la oportunidad de tener ese tiempo con Dios y de decir, aquí estoy para ti y me importa más que tú me veas y no que los demás me vean, que hacemos lo que hizo Lía, que todo lo que Dios le daba, que en este caso pues eran sus hijos, solo lo usaba para decir, quiero que me elijas, quiero que mi esposo me elija. Y eso es algo que en realidad nunca iba a pasar, porque así no era como Dios lo tenía escrito. ¿Y por qué muchas veces para nosotros nunca pasa eso? Hay personas, sabemos mujeres que a lo mejor en algún punto de nuestra vida nos aferramos, sobre todo yo creo que de más jóvenes, a que el sexo opuesto nos vea, ¿no? A lo mejor algún liguecillo, algún enamorado que tuviste en la infancia. Te aferras y nunca pasa. Es lo mismo aquí. Te aferras a que eso que quieres suceda, a que esa persona te vea, a que en el trabajo te vean, a que en tu familia a lo mejor. Malamente a veces se dan como divisiones y diferencias que hacen los papás entre los hijos. No lo hagan. Si eres mamá o papá y estás viendo esto, no hagas eso, porque solo generas rivalidad entre ellos. Y entonces puede haber alguien que esté tan obsesionado en que lo vean, que deja de disfrutar lo que tiene, que deja de disfrutar lo que Dios le ha dado. Me imagino a Lía sin disfrutar a sus hijos, que era el regalo que Dios le estaba dando, a manera, no como premio de consolación, aunque sí le servía de consuelo porque pues, eran grandes regalos, no es como cualquier cosa. Y dejando de disfrutar eso por estar obsesionada con que el otro le hiciera caso, pues como que no. Y Génesis 29:35 dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, este ya era como el último hijo que iba a tener. Esta vez alabaré a Jehová, por esto llamo su nombre Judá. Y aquí ocurre la gran transformación de Lía, o sea, ella venía de llamar a sus hijos con nombres que significaban algo que iba a obtener de su esposo. Me amará, se unirá a mí, me verá, etcétera, etcétera. Pero, o ya no seré menospreciada. Aquí, cuando nace Judá, ella dice, esta vez alabaré a Jehová. O sea, ella ya sanó y ya se olvidó de estar buscando la aprobación del esposo y ahora está recordando quién es Dios y cuán bueno ha sido con ella y ahora decide, yo le voy a alabar a Dios. Y es hasta este punto donde realmente yo vi como que el sentido de por qué Lía pasó lo que pasó, o sea, Lía tenía que aprender a glorificar a Dios y que eso fuera suficiente para ella, por lo que Dios a ella le daba y porque Dios la miraba, Dios la amaba y Dios la conocía, sin importar si el esposo no la tomaba en cuenta.
Y hay un dato muy poco conocido o que a lo mejor se nos pasa desapercibido, pero es muy poderoso, que de Lía y no de Raquel fue de donde nació Judá, que de ahí viene la tribu de Judá, de donde muchísimos años después vendría Jesucristo. Entonces quiere decir que la mujer que no era la favorita para el esposo, ni para el mundo, ni para la sociedad, tal vez tampoco para su papá, fue la escogida por Dios para que de ahí viniera el Mesías. ¿Te das cuenta de eso? O sea, ¿cuántas veces nosotros quisiéramos ser la favorita de alguien más? Sin pensar que con que seamos la favorita de Dios y sepamos que Él nos ama y que tenemos propósito en Él, nuestro futuro, nuestro legado va a ser impactante. Y a veces no lo vemos, de hecho la mayoría de las veces. Entonces es súper como curioso cómo pues la Biblia, ay, Jacob y Raquel y todo, y sí, pero en realidad Jesucristo, nuestro Salvador, viene de Lía, de la que no era la favorita para el esposo ni para su vida, como quien dice. Entonces, Dios no nos escoge según la popularidad que tengamos o según el favor que otros vean en nosotros o según como los otros nos reconozcan. Dios nos escoge según el propósito que Él ya tiene para nosotros. Imagínense que Dios ya sabía que a través de Lía, de su descendencia, iba a venir Jesucristo, nuestro Salvador. Pero Lía ahí estaba, ay no, toda sufrida y... ¿Por qué? Porque no podía ver lo que Dios sí ve. Y muchas de las veces nos pasa eso. No podemos ver en nosotras mismas el propósito tan grande que hay, que Dios ya ha puesto en nosotros, pero que Dios sí lo ve. ¿Qué es lo único que necesitamos hacer? Hacer lo que hizo Lía. Decir, ahora sí voy a glorificar a Dios y no importa si los demás no me reconocen, no importa si los demás no me eligen, no importa si los demás no me prefieren. Y ahorita se me vino un ejemplo a la mente de, por ejemplo, cuando estamos en la escuela y ven que a veces hay como juegos, ¿no? Vamos, por ejemplo, en deportes, vamos a hacer un equipo y se ponen, normalmente el maestro elige a 2 líderes y esas personas tienen que elegir su equipo. Y qué feo se siente que se van armando los equipos y nadie te elige. Pero muchas de las veces caes a un equipo porque pues ya fuiste la última y te tuvieron que elegir y resulta que tu equipo gana. Y entonces resulta que ganaron, suponiendo que esto era como un juego, vamos a decir de soccer. Paréntesis, esto está en vivo, me está marcando mi esposo y ya van 3 veces. A ver. Hola, estoy grabando el podcast. Saluda. ¿Te marco ahorita? No, está bien. Mándanos aunque sea un Dios te bendiga. Dios los bendiga. Te amo. Bye. Bye. Ok. Entonces les decía, para que vean que pues uno está aquí grabando y todo, pero hay cosas, ¿verdad? Que a veces te quieren sacar de donde estás, pero yo siempre digo, primero es Dios y ahorita como vi que ya de 3 llamadas dije, nada más le voy a avisar para que no se preocupe. Pero entonces imagínense, les estaba contando la historia de que, pues resulta que era un partido de soccer, lo que sea, caíste en el último en un equipo porque ya nadie te había elegido y al final ahí quedaste. Y entonces gana tu equipo. ¿Y qué tal que ganó? Porque el gol que tú metiste, o sea, tú no sabías que el hecho de que, este es un ejemplo así pues muy básico, de que, pero me llegó a pasar, de que estuvieras en ese equipo les iba a dar al gane, ni la gente que estaba ahí que no te quiso elegir. Pero Dios sí sabía el talento que tú tienes y que donde estuvieras ibas a hacer la diferencia. Y creo que muchas de las veces también hay que darle la importancia que tiene al decir, yo sé el valor y los dones que Dios ha puesto en mí y sé que a donde vaya, yo voy a hacer la diferencia. No importa si en un lugar me rechazan, porque a donde yo vaya después voy a ser de bendición para esas personas. No importa si una persona me rechaza, porque con quien yo esté después va a valorar lo que yo soy, lo que Dios ha puesto en mí.
Y hoy quiero decirte que tal vez tú puede ser que no hayas sido la más elegida en alguna área de tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en la sociedad, en la iglesia incluso puede pasar, que quieras servir, hacer algo y no te estén eligiendo. Tal vez no has sido la más vista, tal vez no has sido la más celebrada, tal vez has tenido logros, pero nadie les ha tomado como la gran importancia. Pero Dios sí celebra contigo, Dios sí se alegra contigo, Dios sí te está mirando y Dios sí te ha escogido. Así que eso no significa que el mundo no te tenga como en rechazo o que no te esté eligiendo, no te esté viendo y no celebre las cosas que tú logras, aunque sean pequeñas, no significan que no seas profundamente amada y escogida por Dios. Tu valor no va a depender de quién te prefirió en esta tierra, sino de quién te ha llamado hija. Y ese es Dios. Así que hoy quisiera que si llegaste hasta el final de este episodio y si esto ha podido tocar aunque sea un poquito tu corazón y has aprendido algo de mirar la historia de Lía un poco diferente y aprender de cómo fue el proceso de ella para por fin sanar de ese rechazo que había tenido todo el tiempo por parte de su esposo y de no sentirse la elegida y de saber que no era la favorita. Pero quiero decirte que la favorita de Dios sí eres y me gustaría que hicieras esta oración junto conmigo. Vamos a cerrar nuestros ojos si puedes, si vas manejando o así, pues no. Padre, hoy estoy aquí ante ti con mi corazón sincero y vengo a pedirte que sanes, Señor, cada herida que tenga en mi corazón, en mi mente, en mis emociones de rechazo, de desprecio, de que nadie me miraba o nadie notaba todo lo que yo hacía. Señor, hoy clamo para que la identidad correcta venga a mí y yo pueda verme como la hija amada tuya que soy escogida, soy aceptada, soy valorada y soy amada por ti. Declaro, Señor, que mis generaciones también lo van a hacer, así como a través de Elías vino toda una generación y después nuestro Salvador Jesucristo. Así declaro que a través de mí, mis generaciones van a ser de gran impacto para el mundo, para tu reino y te van a servir. Gracias, Señor, por tu palabra en este momento y en el nombre de Jesús he orado. Amén. Sigamos pidiéndole a Dios que nos ayude a vivir sin necesitar la aprobación de los demás o la aceptación de otros y nos enfoquemos en dejar de vivir desde la comparación para vivir desde la aceptación y el saber que Dios nos ama. Así que espero que este episodio haya sido de bendición para tu vida. Si conoces a alguna mujer que esté pasando por algo así, que sepas que se siente así, o que has observado que ella ha sido rechazada, o que pueda haberse sentido así por alguna situación, mándale este video, sé que va a ser de bendición para ella. Y recuerden que aquí todo se queda entre hijas y con Dios y nos vemos el próximo lunes.